un poco acerca de la problemática que estamos defendiendo en el distrito de Comas. Buenas noches con todos y muchas gracias por tomar este tiempo de poder escuchar esta semana de conversatorio urbanos y acerca de la problemática del Parque Zona Chinchiroca y los espacios públicos de Comas, en este caso de Lima Norte, y obviamente lo que está siendo afectado alrededor de Lima Metropolitana. Pues, ¿no? Bueno, somos una asociación sin fines de lucro, vecinos de Comas, desde hace 2019, formados y no convocados por la defensa del parque, como acabo de indicar, y asimismo por la defensa de los espacios públicos y arbolado urbano del distrito. Bueno, en el siguiente PPT, el número 2, habla acerca de muestra de los espacios, de la afectación que hubo en el Parque Zona Chinchiroca antes de 2009, en la gestión del alcalde Luis Castañeda Locio, cuando fue cedido, cuando ese espacio de 7.8 hectáreas fue dado en cesión de uso para el concesionario del metropolitano. O sea, la Municipalidad de Lima, a través también de Serpar, que administra los parques, otorga a ProTransporte en ese momento para que puedan dar la cesión en uso de 7.8 hectáreas a favor de ProTransporte para el consorcio, los concesionarios metropolitanos en ese momento. Y como verán, también había muchas afectaciones, de los cuales afectó el bosque llamado Tío Javicho, donde había gran cantidad de arbolado urbano dentro del parque que fue afectado, ¿no? Y también es algo que nosotros hemos siempre reclamado, y los vecinos de Comas también, que el parque no es cochera, no es para hacer una cochera, es un espacio público, una ZRP, es una recreación pública de su fundación y su motivación. Entonces, ¿cuál fue del año 71? Por decreto supremo de ese mismo año, se creó el Parque Zona Chinchiroca y otras ordenanzas vigentes ratificando su uso de ese mismo parque, ¿no? Entonces, su zonificación, el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima Metropolitana, no ha sido cambiado, no ha sido modificado y no ha sido cambiado su uso, sigue como zona recreacional pública, de los cuales ha sido vulnerado y pues la afectación ha sido tremenda, ¿no? Y como verán también en el mapa también del cual del arbolado urbano, del Parque Zona Chinchiroca, pues ahí sigue tal cual. Ha pasado ya casi 11 años y de los cuales no ha sido cambiado su zonificación y se debe respetar tal cual como estas zonas, que es una regulación pública. Ahora en este año, pero el año pasado se extendió la sesión de uso a favor de la ATU, que es 2.8 hectáreas, para que puedan ampliar la cochera del metropolitano, para que puedan ocupar en total de 10 hectáreas dentro del Parque Zona Chinchiroca, de los cuales nosotros y la sociedad civil y las asociaciones y colectivos en sí, y algunos periodistas, reporteros, en su opinión, diciendo que está como un parque, puede convertirse en una cochera. Entonces, repensar nuevamente eso, ¿no? Y ahora, últimamente, este año, pues, con la ampliación del metropolitano a la Lima Norte, en Comas, que va a abarcar Independencia, Comas y Caraballo, que vienen a ser 10.12 kilómetros de corredor, de los cuales dentro de la berma hay más de 5.092 árboles vivos, entre ellos todo ficus, palmeras, moyes, serranos, entre otras especies forestales, de los cuales hace más de 11 años también fue abandonado, falta de mantenimiento, falta de riego y pues por los anteriores gestiones, tanto de Castañeda, Susana Villarán pasó, y esta actual pues alcalde Muñoz también, que no hizo absolutamente nada desde que comenzó su gestión por salvar o salvaguardar o
mantener el arbolado urbano de su competencia en la avenida universitaria y metropolitana, ¿no? Más bien lo ha dejado, lo ha abandonado, para poder sí justificar, como nosotros percibimos los ciudadanos, los vecinos, justificar todo el arbocidio que está pasando actualmente, ¿no? Ahora ya con la ejecución metropolitana nosotros hemos dado una contrapropuesta de los cuales, pues, hemos solicitado desde 2019, antes que firme el Banco Mundial, el préstamo, antes que de un montón de cosas que el Banco Mundial, antes que prefieren el proyecto, pues no han hecho caso omiso del alcalde Jorge Muñoz Huerce, ¿no? Y pues es un grato esta tarde, esta noche, para poder al ingeniero forestal Guillermo, para que muchas gracias, Guillermo, por estar aquí, y te paso después a mi compañera Ruth. Muchas gracias, Antonio, por esta presentación y habernos comentado un poco más acerca del tema que estamos defendiendo en Comas. Quería, antes de iniciar con la entrevista, poder mencionar las organizaciones que estamos involucradas en este ciclo de conferencias. Tenemos pues a la AGDEP, la Asociación de Gestión y Defensa del Parque Sinchirroca y Espacios Públicos, también a Ruta Alterna, que es la organización que trabaja temas de ciclismo, y así como también ha venido proponiendo la ruta alterna hacia lo que se está planteando desde el metropolitano. También nos acompaña Gallinazos con Pluma, que es un grupo también que trabaja el tema de la difusión, periodismo. También Ecopetirrojo, que es el colectivo al que yo pertenezco, que trabajamos el tema de educación ambiental desde un lenguaje más popular. Y la plataforma de ordenamiento territorial, que es que Dionel Martínez el día de hoy va a acompañarnos con la entrevista a Guillermo González, que es ingeniero forestal. A continuación voy a presentar a Guillermo. Guillermo es arquitecto, urbanista, asociado a FD Arquitectos, editor principal de la Red Latinoamericana de Urbanistas. No, creo que hubo un error. No, sí, acabo de ver eso. Disculpe. Bueno, Guillermo González es ingeniero forestal, es alguien que ha estado acompañando también no solamente los temas aquí en Comas, sino también en otros espacios. Ya hay una vasta experiencia acerca de su perfil, de su experiencia como ingeniero forestal, justamente problemáticas relacionadas con los espacios públicos. Así que quisiera dar el pase a Dionel Martínez para que nos apoye en la entrevista del día de hoy, por favor. Muchas gracias, Ruth, por hacer esta introducción, y muchas gracias también a Guillermo por acompañarnos el día de hoy. Guillermo tiene una valiosa experiencia en la defensa de las áreas verdes en Lima, y justamente eso es lo que nos trae el día de hoy a conversar con Guillermo. Y en ese sentido yo quisiera abordar la primera pregunta respecto a justamente las problemáticas que están sucediendo en Lima. Hemos visto que la obra del Metropolitano, ¿no es cierto?, pareciera que es parte de un conjunto pensado desde una lógica del paradigma del fierro y el cemento, y en ese sentido, Guillermo, esta lógica de seguir poniendo concreto, de seguir poniendo cemento a la ciudad y no pensar en los ciudadanos, ¿es reciente o más bien tiene una historia ya de varios años y de también varias gestiones municipales? No sé si nos puedes comentar un poco sobre esto. Buenas noches, gracias por la invitación. Y para comentarles, pues, respecto a ese punto, definitivamente hemos vivido muchos años donde se ha vulnerado la tan famosa intangibilidad de las áreas verdes, ya descrita en una ley nacional
hace más de 25 años, después ordenanzas metropolitanas, pero hemos visto cómo ha sido vulnerado al punto que más bien hoy en día, ante una necesidad tangible de las áreas verdes, los espacios públicos, sobre todo, ¿no? Porque está ligado a mejorar nuestra calidad de vida, que hoy en día se atrevan a estas formas de intervenir o de privatizar, de impactar, de cambiar de uso, de afectar las áreas verdes, a mí me sorprende, ¿no? O sea, ver casos como el que estamos viendo en Surco actualmente, de que todo un parque se puede convertir en un mall, ¿no? Son cosas que veíamos hace 20 años en el Parque Castilla, del INSE, donde muchos vecinos también se organizaron para poder evitar ese tipo de afectaciones y cambios de uso, pues totalmente radicales y ilegales, ¿no? Entonces, sorprende en realidad que hoy en día la administración pública no haya aprendido del conflicto que ha generado en los barrios, en los diferentes distritos y de cómo podría enfocar las obras para que en realidad las sintamos como se venden, ¿no? Que nos benefician. Ese es justo un detalle que no se ha podido sentir. Y no vemos solo, lo vemos en todo tipo de obras, desde una ampliación vial hasta, por ejemplo, el mismo tren eléctrico. El tren eléctrico, si bien sabemos que en términos de movilidad te puede unir de San Juan del Lurigancho a Vía El Salvador en menor tiempo de lo que te tomaba antes, pues si vamos a Villa María del Triunfo, vemos que la obra en sí ha generado la división de los barrios, espacios residuales, conflictivos, puntos críticos de basura, de delincuencia, ¿no? Puentes antipeatonales que no son usados por nadie. Entonces vemos que en realidad no se siente ese beneficio y eso es justo, creo, una parte muy importante de esta falta de participación un poco de la ciudadanía y, bueno, de la administración pública, de empezar pues a tener este enfoque ambiental, este enfoque que antes se llevaba netamente a lo que es el ornato y la estética, a hoy en día hablar de un componente ambiental importante para una mejor vida en una ciudad. Sí, es interesante cómo, ¿no es cierto?, a lo largo de los años se sigue teniendo como en segundo plano al ciudadano de a pie, y sobre eso ha habido también mucha reflexión, ¿no es cierto?, que se sigue dando prioridad al automóvil, ¿no es cierto?, y los ciudadanos seguimos en una situación de segunda categoría, por así decirlo, dentro de la planificación de la ciudad y de las mismas vías que en este caso van a beneficiar a unos y a otros, ¿no es cierto? Y en esa línea, la ampliación norte del metropolitano, ya hemos mencionado en varias conversaciones de que está afectando espacios vitales para Comas, ¿no? Yo quisiera recordar brevemente de que Comas es uno de los distritos que tiene una de las más bajas proporciones de áreas verdes por habitante, según el Instituto Metropolitano de Lima, es 1.14 metros cuadrados que tenemos por habitante aquí en Comas, y haciendo pues también la comparación con lo que se recomienda, que son 9 metros cuadrados por habitante, eso resulta un insulto para los ciudadanos de Comas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en vez de aumentar esta área, esta proporción, ¿no es cierto?, más bien se viene reduciendo con esta obra del metropolitano. Como digo, se van a perder o ya se están perdiendo alrededor de 10 kilómetros de una berma central arbolada. Son más de 3,000 árboles que están siendo retirados con la promesa de que van a ser trasplantados en otras zonas. Sin embargo, los servicios ecosistémicos ya no los seguirán dando a los ciudadanos que vivimos en Comas, ¿no? Y en ese sentido yo quería consultar, sobre todo por su especialidad, Guillermo, ¿cuál es su reflexión respecto a el retiro de estos árboles? Si hay digamos, un cumplimiento de las normas técnicas y también
¿cuál es su opinión respecto al instrumento de gestión ambiental que da, entre comillas, la autorización para que se realice este retiro de árboles, ¿no? Bueno, definitivamente, dentro de mi especialidad en lo que son trasplantes de árboles, tenemos algo bien claro: el trasplante como tal es la última opción, ¿no? Y antes de eso se tiene que implementar desde la integración en el proceso de diseño de los elementos preexistentes como son los árboles. Hoy en día, y a la escala en la que se está llevando en la avenida universitaria, es totalmente, en realidad es absurdo, definitivamente, totalmente antitécnico hacer un sacrificio de ya un corredor instalado que se puede potenciar, terminar afectándolo y cambiándolo de esa manera, y el gasto que representa el endeudamiento es ilógico. Por ejemplo, a mí, si me hubieran llamado o nos han llamado a muchos de estos tipos de trabajos, nosotros no participamos de un traslado de un árbol que no está dentro del marco de una planificación. Y quiero decir que en este caso no es que en el metropolitano, la ampliación que estamos viendo, de que solo se esté llevando los árboles bien o mal, es un tema de que nunca debieron salir, porque en realidad es una obra que no contempla esta planificación y esta visión de ciudad que estamos hablando, donde la movilidad o la infraestructura para brindar esto va más allá, ¿no? Esta infraestructura también puede, si no está bien planificada, vemos que termina segregando, excluyendo, dividiendo nuestra ciudad, como lo podemos sentir muy claro en la avenida Tupac Amaru, ¿no? Entonces, definitivamente para los profesionales especializados en este tema nos queda claro de que este tipo de traslados no se realizarían porque no van. Les comento el caso interesantísimo de la ciudad de Quito. El 2019 tuve la oportunidad de visitar los municipios en Quito y Guayaquil, me invitaron, y en Quito se cambió toda la línea del metropolitano de Quito, es como un metropolitano que tienen allá, y cuando se hizo una ampliación se cambió toda la línea por un solo árbol que era trasplantable, ¿entienden? O sea, no justifica que el árbol se pueda trasplantar o no, es un tema que viene desde antes de la propia planificación de la ciudad e la integración de estos elementos preexistentes que sobre todo están ligados a nuestra calidad de vida. Eso nos marca una pauta muy interesante. O en Guayaquil los árboles están dentro de la estación, no fueron talados como cuando vimos en las primeras etapas del metropolitano, la estación Matelini, por ejemplo en Chorrillos, que fue también una afectación muy grande desde el propio Sinchirroca. Ahora, los documentos que se entregan, que explican los procedimientos técnicos, definitivamente dejan la puerta abierta a muchas interpretaciones porque nuestras ordenanzas, nuestras normativas no se encuentran reglamentadas, ¿no? Tenemos una ordenanza metropolitana con 6 años sin reglamentación. Eso deja una puerta abierta a diferentes interpretaciones. Y ahí también hay un tema que estamos dejando zanjado, que es la compensación. Toda obra siempre trata de compensar. Y la compensación se ha tomado como una carta de negociación, ¿no? Como que cuando ya no se puede mitigar y no planificar y no sé cuántitos, no se compensa ese 10x1, el traslado empezaron. Estamos trabajando actualmente con varias organizaciones una nueva ordenanza con la Comisión de Medio Ambiente de Lima Metropolitana. Y ese término de compensación lo hemos podido trabajar en un aspecto de que ya no va a ser una carta de negociación. La compensación va a suceder cuando suceda negligencia, cuando suceda algo fuera de un marco de planificación de un trabajo técnico, ¿me entienden? O sea, nadie tiene por qué compensar por una obra, porque eso no debería suceder. Creo que es un gran paso que se está dando en ese aspecto ante la falta de estos instrumentos técnicos legales para poder nosotros proteger nuestros espacios. El simple hecho de la vulnerabilidad de al ser intangibles y quedar tan vulnerables nos deja bastante ahí que hacer, ¿no? Así es. Respecto a esta compensación, Guillermo, la municipalidad en los últimos tiempos está teniendo una campaña agresiva, por así decirlo, respecto a decir de que ha habido todo un proceso de participación, ¿no es cierto? Pero cuando uno revisa el mismo instrumento de gestión ambiental, mira pues que la participación ciudadana es tan pobre, ¿no es cierto? Son solamente 4
4 talleres, si no me equivoco, que se han hecho y hablan además con mucha discrecionalidad sobre este proceso, ¿no es cierto? Y bueno, en los últimos tiempos, como digo, ha estado sacando en varios medios el hecho de que se van a sembrar se van a reponer, perdón, cerca de 6.000 árboles, pero lo que no están diciendo, ¿no es cierto?, es que estos árboles que supuestamente van a reponer van a ser repartidos entre Caraballo, Comas e Independencia, ¿no? Y también están violando una serie de ordenanzas respecto a esta propia compensación que ellos muy bien como gestores de la ciudad y tomadores de decisión deberían saberlo, ¿no es cierto? ¿Qué opinión le merece en general, digamos, por un lado, este tipo de comunicaciones de la municipalidad que no van acorde con la realidad y además los claroscuros, ¿no?, de mencionar este tipo de información? Bueno, ya hemos aprendido a lo largo de muchos casos en diferentes distritos cómo se tratan de imponer las obras, ¿no?, queriendo tener una licencia social, entre comillas, ¿no?, haciendo en realidad este tipo de talleres o espacios que simplemente son informativos y que muchas veces hasta se han terminado siendo usados para legitimar estas obras, ¿no? Ya de por sí las personas tienen la desconfianza porque saben de que al final nunca este tipo de obras que son para el beneficio de los vecinos, pues ningún vecino participa a la hora de la hora, ¿no? Entonces, respecto un poco al tema de la compensación, o sea, ahí es donde les comentaba, tenemos un problema grande cuando la Municipalidad de Lima es juez y parte de su propia ordenanza metropolitana para sancionar o no, ¿no? Entonces, ahí no es la única obra metropolitana. Por ejemplo, hay otras ciclovías en San Juan del Lurigancho que han generado afectación, que han generado tala de árboles, pero la misma Municipalidad de Lima no se va, ¿no?, a generar no se va a sancionar. Ahí hay un tema muy, muy complicado referente a las obras metropolitanas, porque esa ordenanza 1852 sí se aplica para otros distritos, sí se aplica en vías metropolitanas, pero la misma municipalidad en sus obras no, y eso ya viene desde las mismas falencias del hecho de que nunca se impulsó su reglamentación, ¿no? Eso nos ha quedado claro, que viene de atrás, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros como vecinos, cuando, digamos, empezaron a hacer el retiro de los árboles, nosotros hemos hecho algunas denuncias porque tienen también ¿cómo se llama?, una página web donde uno puede registrar las denuncias. ¿Estas denuncias tienen algún un correlato, digamos, o usted tiene experiencia en haber hecho seguimiento a este tipo de denuncias cuando los vecinos las hacen? ¿Son efectivas? ¿Son un mecanismo para lograr detener, en este caso, el retiro de los árboles? No sé. Sí puedo decir de que en otros casos, en casos locales, en casos pequeños, en la tala de un arbolito, en la poda severa de un árbol en cualquier distrito o vía metropolitana, sí se cumple respecto a esta plataforma que tenemos de denuncias ambientales, ¿no?, que nos propone la Municipalidad de Lima. Pero en el caso específico de las obras propias de Lima, como son las ciclovías en otros distritos, como son las ampliaciones viales, ¿no?, como son en este caso la ampliación de Metropolitano, no hay esa misma actuación. Por lo tanto, ya del lado de los vecinos ya se han tenido las herramientas propias de las denuncias penales o las acciones de amparo para poder dar un respiro, por lo menos a nivel de organización de los vecinos, y ver qué otras medidas tomar, legales, comunicativas, ¿no?, técnicas para poder evitar este tipo de afectaciones, ¿no? Lo que sí me gustaría compartir como experiencia en esto positivo, o sacarle el lado positivo, es que todos los espacios que han sido recuperados, todos los espacios que se ha podido evitar la afectación de un área verde,
ha sido por la propia organización de los vecinos, más allá de las leyes y ordenanzas que existen, ¿no? La organización vecinal ha logrado bastante para proteger estos espacios, lo que no quita que en realidad debemos seguir nosotros impulsando, promoviendo, mejorando lo que sería nuestro marco normativo, ¿no? Así es. El miércoles de la semana pasada estuvimos conversando con Manuel Velarde, y ahí en San Isidro hay también, digamos, una historia de querer poner más cemento a la área verde existente, y nos comentaba que, por ejemplo, se pretendía retirar 600 árboles de la avenida Salaberry, si no me equivoco, pero ahí es interesante, por ejemplo, ver esa experiencia de que el mismo tomador de decisión local, en este caso el alcalde distrital, junto con los vecinos, digamos, son parte del frente de defensa del espacio público. Pero lamentablemente en distritos como los nuestros, donde los alcaldes tienen digamos, muy pocas, no responden, ¿no es cierto?, a las necesidades y problemáticas que están teniendo los vecinos. No sé si de repente en su experiencia usted ha visto de que en este caso, las medidas de fuerza tomadas por los vecinos respecto a la afectación de las áreas verdes han sido más fuertes con la participación de su alcalde o su alcaldesa, o en este caso, ¿no? Y ahí nos deja claro, y por experiencia también cuando he sido funcionario, el hecho de que también todo municipio es autónomo en su jurisdicción y puede tomar las cartas en el asunto, así sea Lima Metropolitana que quiere imponer una obra, ¿no? El municipio tiene toda la autoridad para poder poner orden, parar la obra, fiscalizar y todo cuando alguien entra a un distrito y está afectando la calidad de vida de los vecinos. Se ha podido hacer. El caso de señor Velarde es buenísimo, es de los mejores que hemos tenido, pero han habido algunos otros casos pequeños y también chispazos donde podemos ver que la autoridad en realidad, cuando está trabajando para los vecinos, las cosas se hacen más rápido. Y ahí es una mejor manera de retomar la confianza hacia la administración pública, hacia el funcionario, el servidor público, de los vecinos, de que ya hay un alejamiento de por sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa entrega, no hay ese trabajo, no hay esa vocación, no está haciendo. Por ejemplo, en el 2019 tuve un caso con las antenas, también estas antenas que están poniendo. Si bien hay un tema de mejorar la calidad de las telecomunicaciones, se está también afectando las áreas verdes y los espacios públicos con esta infraestructura que no va acorde y porque no se está planificando. Entonces, en algunos distritos las ponen y en otros no, y se puede sacar, se puede hacer el seguimiento, se puede evitar. Así venga, por ejemplo, el Estado Central cuando no cumple, ¿no?, con, si bien puedes tener un decreto legislativo que venga, ¿no?, de un ministerio, pero si no viene cumpliendo las leyes propias para una obra en el que cumplan, ¿no?, todas las normativas, entonces el municipio puede actuar con su órgano de fiscalización, ¿no? Siempre hay también de la mano con su parte legal, pero se puede hacer. Eso es lo bonito cuando se llega a gestión pública. En realidad, la falta de recursos nunca va a ser una excusa cuando tú haces una gestión con el vecino, ¿no?, mostrando la transparencia para ganarte la confianza, y el vecino deja de ser un fiscalizador y llega a ser un aliado estratégico para mejorar rápido. Claro. Y volviendo a los árboles que están en pleno proceso de retiro, han avanzado un montón. Son más, yo creo que cerca de 1000 árboles que ya han sido retirados en la avenida Universitaria. Es una pena realmente. Quienes somos vecinos y vivimos en Comas, creemos de que este arbolado es parte del paisaje de Comas, ¿no? Y yo como geógrafo y más o menos entendido también en la geografía,
nosotros vemos que ahí hay un sentimiento, ¿no?, que le llamamos la topofilia, que es el amor al lugar donde uno vive, ¿no? ¿Cómo poder, bueno, compensación, no voy a utilizar la palabra, es posible de que, digamos, en un proceso de amparo o en este caso de medida cautelar, de ser posible que se dicte por parte del Poder Judicial, es posible, digamos, resarcir el daño que ya han hecho? ¿Hay alguna sanción que usted conozca que en otros casos se han dado para las afectaciones, en este caso, que tengan alguna conexión, ¿no?, respecto a esta pérdida de árboles que es significativa para Comas? No, definitivamente, para que lo tengan en contexto, la afectación la afectación que se ha generado no va a ser compensada, porque nosotros sabemos de que un árbol adulto, un árbol ya logrado, instalado, los beneficios que dan no van a ser reemplazados ni por 100 árboles nuevos que pongas, ¿no? La ordenanza te dice 10 por 1 y en este tema de obras 1 por 1. Pero cambiar un árbol ya maduro en un espacio, los beneficios que genera nunca van a ser reemplazados ni por 100 árboles pequeños que se vayan a poner. Entonces, para que ya tengan una idea, por lo tanto, de ahí ya nos vamos a los temas propios, por ejemplo, de no solo la compensación, sino también la responsabilidad legal de esta afectación, y aplicar el Código Penal de afectación al paisaje urbano, ¿no? Es poquísimos los casos que se ha podido aplicar esto, lamentablemente, porque se necesita, para abrir todo juicio en tema de ambiental, se necesita un informe técnico, un especialista urbanista y un especialista ambiental para que la fiscal pueda determinar y se pueda abrir un proceso. Hasta ahora conseguir arquitectos que en realidad puedan asumir ese compromiso con su ciudad, ¿no? Y no se ha podido hasta ahora abrir ningún proceso o se han caído justo un poco por esta parte. Y ya lo que queda como sanciones, simplemente hasta ahora tenemos las propias sanciones que se tienen en la ordenanza 1852 durante este procedimiento de traslado, que están haciéndolo rapidísimo. El traslado, como les comenté, al ser la última opción, entonces cuando se realiza con un procedimiento que es tan delicado como tal vez tomarlo en lo que sería el trasplante de corazón para una persona. ¿Me entienden? O sea, es algo sí de cirugía muy delicado. Y hacerlo de esa manera, muy rápido, muy veloz, en una temporada un poco más complicada, no sin el procedimiento técnico, lo que vamos a tener pues son árboles o un gran porcentaje de mortandad, ¿no? O les va a tomar muchos años para la recuperación. Pero ya de por sí, la empresa se ha podido evidenciar por las fotos de los vecinos la afectación que hay dentro de los mismos traslados. Afectaciones en las cuales están tipificadas en la ordenanza 1852 con 5 UITs por árbol, en lo que serían las talas o las podas severas, y 3 UITs por los daños a las raíces que se están generando, ¿no? Y ahí hay bastantes sanciones que se están incumpliendo, que están visibles totalmente, ¿no? Interesante. Entonces, no llego a entender cómo la Municipalidad Metropolitana de Lima habla de compensación, ¿no es cierto?, de que van a poner 6.000 árboles cuando en realidad están retirando más de 3.000. ¿Y dónde está el cumplimiento de esta ordenanza que dice que debes compensar por cada árbol retirado con 10, ¿no es cierto? Y ahora nos está quedando clarísimo de que es incompensable, por así decirlo, el retiro de estos árboles maduros, ¿no? Y para ir cerrando esta conversación, si es que no hubieran preguntas de parte del público,
a mí me gustaría tal vez escuchar de tu parte, Guillermo, si en este caso los vecinos tienen si hay acciones, medidas inmediatas que pueden tomar los vecinos organizados, como lo estamos ahora, para parar este daño que se está haciendo al ambiente de Comas, y en ese sentido también relacionado a la salud, ¿no? Justo estaba leyendo unos reportes de unos estudios que se han hecho en Estados Unidos y también en Inglaterra, de cómo, por ejemplo, las áreas donde donde existe aire más contaminado, también hay un incremento de la mortalidad por COVID. Entonces, a mí me pareció muy interesante leer esa relación, por ejemplo, y cómo en Comas, que tenemos una de las peores calidades de aire, con partículas de contaminantes por encima de los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo es posible, no es cierto?, de que en vez de tratar de reducir la contaminación con la ampliación de las áreas verdes, y en este caso también mejorando los espacios públicos para los vecinos, es escandaloso, ¿no es cierto?, de que más bien nos retiren una gran cantidad de áreas verdes, una gran cantidad de árboles, y nos quiten las áreas verdes reducidas que tenemos, ¿no? Y vuelvo a la pregunta, ¿es posible de que los vecinos tengamos otras vías inmediatas en las cuales nos podamos amparar para hacerle frente a este atropello, que además es muy poderoso y con la venia del mismo Estado, ¿no? Desde muchos aspectos creo que se puede sacar algo positivo, porque ya estamos viendo definitivamente una afectación. Uno, el tema de la propia organización que se está generando y la participación y estas plataformas y estos espacios donde vemos de que ya los vecinos se están organizando de una manera donde tienen ya diferentes líneas de acción, donde tienen alianzas con también profesionales, ¿no?, con grupos académicos, para poder tener una voz, un reclamo más fundamentado, donde ya no solo es decir no a la obra, sino no a la obra porque vas con una propuesta, ¿no?, o dos o tres, ¿no? Ya es algo, yo creo que muy positivo que está saliendo, ¿no?, dentro de esta afectación, pero no quita que de por sí tenemos que seguir incidiendo en que se cumpla la parte, por ejemplo, como les había mencionado, las afectaciones que se han dado durante todo este proceso de traslados a los árboles, la disminución, la compensación, todo eso tenemos que estar atrás de la Municipalidad de Lima, haciendo el cumplimiento de la ordenanza 1852, y del otro lado también analizando lo que son las acciones de amparo para poder ver esta compensación, ¿no?, que se lleve de la mejor manera en lo que ya se ha afectado hasta ahora, porque se trata de evitar, se trata por lo menos hasta el último de que esto se detenga para que se lleve como debería ser, ¿no? Y en ese caso es preocupante porque definitivamente toda obra hoy en día pública que se vende con bombos y platillos para mejorar la calidad de vida, si ya te dice que va a compensar, ya empieza mal. O sea, toda obra hoy en día debe ya tener un lineamiento claro, que es aumentar las áreas verdes y los espacios públicos, no compensar, ¿no?, de buena manera y ahí con la justa, con lo que te dice la norma, lo que existe, ¿no? Entonces ahí también tenemos nosotros que dejar bien claro y ponerle la valla alta a las autoridades de que no es un tema de agarrarse las normativas para poder negociar lo que nos han destruido, sino que están en la obligación de protegerlo y aumentarlo, porque hasta ahora nadie habla de que necesitamos más, ¿no?, áreas verdes. Los vecinos, lo mencionaste, Leonel, también respecto, ¿no?, a los metros cuadrados por habitante, pero como políticas, ¿no?, propias o como programas o como visiones de la administración pública todavía no, y eso es preocupante. Cuando recién tengamos una administración que nos vende una obra que en el proceso es participativo,
¿no? Y que tiene una propuesta de no afectar, sino de integrar y de ampliar estos beneficios más allá de la obra por la obra, creo que ya estamos hablando otro lenguaje, ¿no? Claro, y no quiero dejar de preguntar, estamos llegando al final, sobre qué escenarios nos esperan en general. Usted que tiene una participación, digamos, en otros espacios, es parte de CATNEP, si no me equivoco, una organización que defiende los espacios públicos, que está trabajando con los vecinos, acompaña este tipo de movimientos. ¿Cuál es el escenario, digamos, que nos espera para la ciudad en términos de espacios públicos, en términos de áreas verdes para los habitantes, ¿no? ¿Cuál es esa visión tal vez al 2025 o al 2030, ¿no? Recordemos que tenemos una oportunidad con las próximas elecciones, ¿no? Recordemos la responsabilidad que tenemos para que no se repita estas acciones que, como ven, casi son cíclicos y ya cansan. Yo creo que ya venimos de años donde los vecinos se encuentran ya un poco cansados de que se repitan estas situaciones. Va una parte entonces de nuestra responsabilidad en tomar mejores decisiones y estar en este seguimiento y en esta organización. ¿Qué se viene? Pues aprovechar todo lo que esto ha podido generar respecto a la conectividad, al ampliar esta red, esta visión de ciudad, a conocer más vecinos, empezar a tener más propuestas, a participar mejor de nuestros distritos, a apoyarnos en otros casos, ¿no? Así como está sucediendo ahorita en Sinchirroca, estamos viendo otros casos que están pasando en el Parque Castilla, que está pasando en el Parque La Paz en Surco, ¿no? Y entonces ya empezar a tener, creo, una voz metropolitana donde se dan cuenta que no es un grupito de vecinos, ¿no? No es un grupito de vecinos quejumbrosos, sino que en realidad es un tema de que no se está considerando a los ciudadanos dentro de un marco de desarrollo de la ciudad, ¿no? Ya se está sintiendo eso creo que sería lo más positivo que podríamos sacar de una situación para que no vuelva a pasar, ¿no? Ese es el tema. Yo de verdad espero que los vecinos de Comas tampoco no sientan que vuelva a pasar una afectación tan grande como para empezarse otra vez a tomar las riendas del distrito, ¿no? Efectivamente, has dado un dato ahí clave que me parece que cada vez deberíamos ser más conscientes de quiénes elegimos, ¿no es cierto? En estas elecciones pasadas elegimos a nuestro alcalde de Comas y también a Muñoz, a pesar de que algunos podemos decir no votamos por esa persona, pero finalmente termina, por la mayoría de votos, termina representándonos, ¿no es cierto?, ante o gestionando el distrito, la ciudad, y es lamentable, ¿no es cierto?, que en este proceso de gestión y representación de los ciudadanos más bien den la espalda a las problemáticas. Y me parece que estamos próximos a unos comicios para elegir congresistas, para elegir al presidente o a la presidenta, y creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Debemos leer cuáles son no solo sus planes de gobierno, sino también el actuar de estos políticos en su trayectoria de participación, ¿no es cierto? Hay algunos que vienen con cero participación en espacios de este tipo de problemáticas y más bien con la defensa de unos intereses que la mayoría de veces son contrarios al bien común, ¿no? Y para cerrar finalmente, no sé si tienes algún mensaje adicional, Guillermo, o alguna recomendación al movimiento y también a el grupo de personas que ahora nos está acompañando en vivo en esta conversación. Felicitar a los vecinos de Comas, felicitar a todas las agrupaciones que ya están empezando, ¿no?,
a resaltar su trabajo para organizarse y tener una ciudad pues más humana, una ciudad pues que en realidad se sienta más asequible y que tenga en cuenta pues a las personas como eje central. Eso definitivamente es algo que nos mantiene en esto. Y qué más recomendarles también el hecho de que nosotros, algunos aspectos creo interesantes de cómo podemos generar estos lazos, este fortalecimiento del tejido social con estas acciones, pero que no sean siempre solo cuando nos afectan, pues, ¿no? O sea, solo cuando a veces tenemos el problema nos quitamos las diferencias para empezar a ver ese bien común, pues, ¿no? Ya lo sentimos en estas situaciones lamentables, que nos sirva, pues, de aliento para empezar a asumir ese compromiso que puede llegar a un punto, en realidad, o darnos cuenta de que estamos haciendo una política ciudadana, un ejercicio de nuestra ciudadanía que es algo de lo más transparente que podemos tener ante este contexto donde ya los partidos políticos o los candidatos o cualquiera ya tienen esa desconfianza, ¿no? Casi intrínseca. Entonces, eso, y también de los profesionales, ¿no? La visión que tenemos los vecinos, la visión que tenemos los profesionales de nuestra ciudad a futuro es una visión política, ¿no? Y eso creo que también nos cambiaría, con nuestro contexto de organización, de defensa, y nos haría asumir también, creo, mayores compromisos. Perfecto. Quiero personalmente agradecerte, Guillermo, por el tiempo y también por el acompañamiento que vienes dando a la asociación, ¿no? De manera más histórica, y también ahora mismo a los colectivos que nos hemos unido a este proceso de defensa. Es cierto, es muy válido el hecho de que no solo en este tipo de circunstancias deberíamos estar unidos. Me parece que está el movimiento ya iniciado y esperamos que más bien esto se expanda hacia hacia otros aspectos de la ciudad, ¿no es cierto?, para reclamar, como hemos dicho en el inicio de estas conversaciones, nuestro derecho a la ciudad, de que queremos una ciudad sostenible para los que estamos ahora, pero también para los habitantes futuros, ¿no? Bueno, una vez más agradecer tu participación y los aportes muy interesantes que hemos tenido en esta sesión. Me queda, bueno, estoy satisfecho con este proceso de estas conversaciones que hemos tenido. Han sido 2 semanas de conversaciones urbanas muy enriquecedoras. Hemos tenido una primera conversación donde hemos hablado sobre participación ciudadana, sobre aspectos ambientales, y también luego en esta segunda semana hemos podido hablar con Manuel Velarde sobre un poco sobre la política, los políticos y la política urbana que se está ejecutando en la ciudad. También nos ha acompañado Carlota Pereira, que nos habló el viernes pasado sobre la movilidad sostenible, ¿no?, en la que deberíamos estar pensando como ciudadanos, pero también tal vez en el futuro como tomadores de decisiones o como formuladores de políticas públicas. Y hoy ha sido una conversación muy rica para hablar sobre el proyecto y sus consecuencias ambientales, también profundizando un poco sobre esta, entre comillas, compensación, sobre el proceso de traslado, ¿no es cierto? Me parece que desde el colectivo y desde el movimiento tenemos una claridad en lo que estamos demandando. Hay una urgencia de reformulación del proyecto porque hay una afectación grave al ambiente y a la salud de los ciudadanos de Comas. Es inminente, ¿no? Ya está iniciado, como he dicho en el transcurso de la conversación, es posible que más de 1000 árboles ya hayan sido retirados de la avenida Universitaria, y además tenemos una afectación grave al Parque Sinchi Roca,
que se ha hecho vulnerando las propias ordenanzas de la municipalidad y seguramente normas de mayor jerarquía. Y bueno, los vecinos seguimos en este movimiento y vamos a seguir dando la pelea de manera colectiva porque nuestra lucha tiene en el horizonte el bien común. Con esto quiero despedirme, agradecerles a todas y todos los que nos han venido siguiendo en estas conversaciones, agradecer también infinitamente a la asociación y a los colectivos que han hecho posible la organización de este espacio. Así que muchas gracias y nos estaremos encontrando en otra oportunidad y de repente en otros espacios también. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense mucho.